Buenas tardes, buenas noches a todos y todas los participantes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema test de Rorschach y su uso para el diagnóstico clínico. Estamos muy contentos y contentas por la gran participación el día de hoy y es por eso que en primer lugar queríamos agradecer su motivación y confianza hacia nosotros como ADIPA por poder ser parte de su gran camino de aprendizaje en la salud mental. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes para que así puedan estar enterados y enteradas de todos los seminarios y las actividades que vamos realizando, y lo pueden hacer siguiéndonos tanto en nuestro Instagram de adipa.cl, que es de Chile, el Facebook de Adipa o adipa.mexico si es que están conectados desde ese país. A continuación les presentamos la agenda del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque de bienvenida, en la instancia en la cual, posterior a esto, viene la presentación de la temática, y una vez concluida se va a dar la posibilidad para algunas preguntas. Debido a la cantidad de personas, es que queremos recordar que solo van a hacer algunas preguntas, y una vez terminado este bloque vamos a realizar el sorteo para la beca del programa, en este caso del curso en psicodiagnóstico del test de Rorschach, método fenomenológico de Klopfer, que va a tener las sesiones en vivo los días 1, 3, 8, 10, 11, 15, 17 y 18 de agosto. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogo o psicólogas tituladas o estudiantes de último año de formación, de alguna carrera afín, y segundo es que el sorteo se va a realizar solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invitamos a que puedan quedarse hasta el final para poder participar de este sorteo. Durante el sorteo necesitamos que todas las personas estén atentas y con sus nombres reales en el Zoom. Así que ahí también ustedes pueden modificar sus nombres con el botón derecho sobre su misma ventanita, para que podamos encontrarlos así por el nombre durante el sorteo. Posterior al sorteo de la beca, vamos a compartir el link para la generación del certificado. Y este link va a ser compartido por chat y a través de un código QR. Una vez ingresen a ese link, para el certificado van a tener que completar sus datos personales y se les va a enviar automáticamente a su correo. A modo de información general, se mantendrán todos los micrófonos silenciados durante la instancia y se reactivarán solo en el bloque de preguntas y respuestas, para que las personas vayan levantando la mano. La manito se puede levantar apretando el icono de reacciones y luego el botón de levantar la mano como aparece en la imagen. El chat va a ser moderado durante la sesión y podrá ser utilizado por ustedes. Sin embargo, en algunos momentos se va a cerrar para que así también pueda haber mayor concentración y un proceso más fluido y ordenado de la sesión. Les recordamos a todos y a todas que tenemos un canal de ayuda disponible de lunes a sábado para cualquier consulta o duda que tengan a través, por ejemplo, del sat@dipa.cl. Finalmente, los queremos dejar a todos y a todas invitados a que puedan puedan apoyarnos compartiendo estos seminarios que son 100% gratuitos a todas y todas sus colegas y conocidos. Y muchísimas gracias nuevamente desde ADIPA, les deseamos una jornada muy enriquecedora. Y vamos a proceder ahora para dar paso ya al seminario, voy a presentar a la docente del día de hoy. La docente que impartirá la sesión es María José Carrera, quien es psicóloga clínica y educacional, psicóloga titulada con distinción máxima de la Universidad Central de Chile, postítulo y magíster en psicoterapia individual, de pareja y familia, con enfoque constructivista, docente y supervisora clínica, docente de distintas universidades en el área de psicodiagnóstico infanto-juvenil para la realización de psicoterapias y evaluaciones psicológicas. Y nada más que agregar, le damos paso a María José para que inicie la exposición del día de hoy. Gracias, Valentina, por tu presentación. Hola, buenas tardes, buenas noches ya a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Tal como decía Valentina, bueno, la idea es aprovechar este espacio al máximo, poder entregarle todos mis conocimientos con respecto a esta temática puntualmente, y que claramente al final del seminario ya pueda salir sorteado o sorteada la persona que se gane la beca gratis para el curso que voy a impartir ahora en agosto. Ojalá, bueno, pues tengan sus cámaras encendidas, ya así también se hace una cosa más entretenida para mí, lo estoy mirando, y de alguna manera me sirve a modo de feedback para mí también.
Y con respecto a las preguntas, a mí me gusta de repente más que dejar todas las preguntas al final para que no quede tan descontextualizada. Si alguien quiere entre medio ir preguntando algo con respecto a lo que estoy planteando, lo puede ir haciendo, levanta la manito y me va diciendo, o habla de alguna manera, si es que yo no veo el chat, para que me avisen que si de repente no lo vi, y alguien me está preguntando algo. ¿Ok? Ahí veo a Macarena, veo a Claudio, Cristian, Hugo, bueno, hay varias personas que ríen con sus caras, Jocelyn, Tamara, Nancy, vamos a ir viendo de a poquito, nos vamos a ir conociendo. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy día? Es poder presentarle un poco un resumen de cuál es la utilidad del test de Rocha para el diagnóstico clínico. Ya, o sea, está claro que lo que planteó Valentina acá, el test de Rocha y el modelo que yo explico, que lo voy a plantear un poquito más adelante, es el modelo fenomenológico. Y de ahí la importancia de este modelo para poder trabajar de un modo clínico, para diagnóstico, para hipótesis, etcétera, en base al test de Rocha. Vamos a comenzar, a ver, un poco, yo voy a ir comentando, voy a ir leyendo algunos párrafos y les voy a ir comentando un poco en qué aspecto quiero profundizar. El test de Rocha, ustedes saben, ha sido considerado una herramienta psicológica proyectiva clave en el análisis de la personalidad y que proviene desde 1921, cuando fue creado por el psiquiatra y psicoanalista suizo Hermann Rorschach, y hasta la actualidad ha ampliado sus ámbitos de uso en la psicología. De alguna manera, ¿qué es lo que busco? O sea, claramente es un test antiquísimo, ¿no es cierto? Pero se sigue utilizando. Van habiendo distintos estudios, distintos enfoques, que se los voy a plantear, que de alguna manera van dando un lineamiento y lo van también actualizando también la realidad que vamos teniendo hoy en día. Por algo se sigue enseñando en pregrado, se siguen haciendo posgrado en Rorschach, se sigue utilizando en amplios áreas, que se los voy a plantear. Entonces, es un test validado. ¿Qué pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo nos comportamos e interpretamos la realidad? Han sido problemas de estudio recurrentes en la psicología. Y desde ahí la importancia de la evaluación psicológica, ¿no es cierto? Que siempre finalmente se quiere llegar a qué está pasando con la persona, por qué se está comportando de esa manera, cómo está sintiendo esa persona, qué está pensando y por lo tanto qué me lleva y dónde un poco la puedo encasillar que me permita finalmente estudiar al ser humano. Tras casi 100 años de su creación, la prueba sigue funcionando porque evalúa características de personalidad, es decir, nos permite hacer una descripción profunda de ella y también hacer diagnósticos, por ejemplo, una depresión, tener indicadores concretos de suicidio, por ejemplo, o psicopatologías graves. O sea, finalmente lo que nos permite hacer el Rorschach es finalmente ver y evaluar y describir las características que tiene una persona para poder llevarlo a una descripción profunda y de esa manera tener un diagnóstico y así proponer un tratamiento posterior. Piensen que siempre la evaluación psicológica, ¿cuál es la finalidad? Y de un psicodiagnóstico dentro de las evaluaciones psicológicas que existen. La finalidad es ver qué hago, proponer un tratamiento y hacer una sugerencia, porque para algo me estoy sometiendo a una evaluación, ¿no es cierto? Es para que la persona finalmente pueda ver qué le está pasando y por lo tanto cómo resuelvo, entre comillas, lo que me está sucediendo. Recordemos que dentro de todos los parámetros de evaluaciones psicológicas, uno de los enfoques, uno de los tipos de evaluaciones psicológicas son las pruebas proyectivas. Y dentro de las pruebas proyectivas está el test de Rorschach. Hay otros test que están los proyectivos, las evaluaciones por escala, los test psicométricos, hay distintos tipos de evaluaciones psicológicas. Esto está dentro del ámbito de las proyectivas. El proceso de desarrollo de la personalidad se instala y se cristaliza en la adolescencia. Por lo tanto, al aplicar un Rorschach a un niño, se ve la dinámica de desarrollo que el niño o que el adolescente está teniendo, arrojando ciertos rasgos de personalidad o tendencias. Recordemos que más o menos la psicología se plantea que la personalidad se terminaría de conformar alrededor de los 20 años. Ya entonces, y desde la psicología del desarrollo hay autores que plantean que la adultez además empieza cerca de los 25, y los menores de 25 estarían dentro de la adolescencia también. Entonces, esos criterios para determinar un poco cuándo se empieza la adultez, cuándo se cristaliza la personalidad y todo, es bien discutible, pero los consensos que han habido es que principalmente termina de constituirse la personalidad a los 20 años y por lo tanto de ahí en adelante yo podría hablar de estructura de personalidad, podría tener diagnósticos claros de personalidad, y si que lo hago antes, gente que se especializa con Rorschach en niños, u otros test, me refiero a que evalúen personalidad en niños o adolescentes, uno solo puede hablar de tendencias, ya de rasgos, de posibilidades, ¿no es cierto?
pero no de una personalidad como tal. ¿Qué sigue pasando con Rothschild? Luego de la muerte de Rothschild, en Estados Unidos Bruno Klopfer, es alemán, comienza a impartir cursos de Rothschild. Y ya en 1957 ya se habían desarrollado en Estados Unidos 5 modelos de análisis del test. Tenemos el modelo de Klopfer, que es de orientación fenomenológica, que es la cual yo enseño el test. Tenemos el modelo de Beck, que proviene de la psicología del aprendizaje, el modelo de Hertz, que integra a ambos autores, y el modelo de Petrovsky y de Rappaport, que va desde una perspectiva más psicoanalítica. Y luego John Exner desarrolla un sistema comprensivo, ¿ya? Que busca un poco lograr un análisis comparativo y resaltar las diferencias entre ellos. Exner, no sé si alguien lo conoce, a lo mejor lo han visto en pregrado, tiene un modelo mucho más cuantitativo, mucho más porque buscamos lograr un sistema con un análisis mucho más comparativo, incluso con un uso más estadístico, diría yo. Yo me baso más en un modelo más desde la fenomenología, desde el proceso de desarrollo de cómo se está llevando el fenómeno de la entrevista y de la aplicación de la prueba. Y vamos a ver ahí que eso recae mucho en la expertise del psicólogo también que lo aplica. Ya hay mucha más responsabilidad, por lo tanto, del evaluador, que más a que solo las respuestas, que basta que yo vea un manual y me diga en qué rango estoy, si está adecuado o no. ¿Ya? Pero esos son los modelos, los lineamientos que hay en general de Rothschild hasta el día de hoy. Al modelo fenomenológico se le conoce como el modelo de Klopfer, fenomenológico de la escuela argentina, también lo pueden ver con esos nombres. ¿Ya? Entonces, ¿qué me interesa acá que veamos? ¿Qué es lo proyectivo? Ya pensando que este es un test proyectivo, ¿no es cierto? Tiene una base psicoanalítica por lo mismo. Ya sin profundizar tanto en psicoanálisis, vamos a ver que después los que estén conmigo en el curso y ahora también, tiene una base potente finalmente de un lenguaje psicoanalítico. Entonces, es importante entender algunos conceptos clave. ¿Qué es lo que es lo proyectivo? Gracias a que el estímulo carece de una estructura formal, siendo simplemente una mancha, en el caso del test de Rothschild, u otro elemento a interpretar, para luego a través de respuestas verbales o gráficos el consultante exprese lo que se percibe, lo cual se basa en el pensamiento, reconocimiento, memoria, afecto o emociones personales. De esta manera, el entrevistador o entrevistadora demuestra su modo de ser, ya el entrevistado, perdón, demuestra su modo de ser, tipo de personalidad y cómo concibe o entiende el mundo exterior. A ver, este test, el test de Rothschild, como ustedes saben, es un test de estimulación visual y producción verbal. Entonces yo le estoy mostrando una mancha, que es un elemento que tiene que interpretar, y tiene que después darme una respuesta verbal. Hay gente que lo pide escrito, por eso dice gráfico. La idea siempre es hacerlo de manera verbal. ¿Ya? ¿Y qué es lo que estoy poniendo ahí en el proyectivo? Estoy depositando todo mi pensamiento, hay temas de huellas némicas que va con la memoria, mis afectos, mis emociones, mis conflictos, mis ansiedades, todo lo estoy depositando ahí, porque hay un proceso que tiene que ver con lo proyectivo. Y voy a hacer una aclaración al tiro después para enseñarle una diferencia, y recordemos la diferencia en el caso de lo proyectivo. Proyectar finalmente es depositar en un elemento externo todo lo que está finalmente en mi inconsciente. Y lo deposito en un objeto externo. Eso es lo proyectivo a grandes rasgos, ¿no es cierto? Y obviamente va a tener que ver, y ahí estoy depositando miedos, ansiedades, pensamientos, como lo que siento, lo complejo, las ansiedades, etc. Por lo tanto, el cómo la persona finalmente muestra su forma de ser a través de lo proyectivo, me va a decir cuál sería su personalidad que la está configurando, porque finalmente me habla de cómo está entendiendo el mundo. Eso es lo que quiero un poco expresarle acá. ¿Qué más? Espérenme, que se me quedó pegado ahí. Por lo tanto, el Rothschild, como les venía diciendo, es un test proyectivo que revela la organización básica de la personalidad, la afectividad, la vida interior, los recursos cognitivos que trae la persona y su forma de vincularse con el medio y con los demás. Acuérdense que el test después de Rothschild te arroja y les arroja elementos e información de las 4 principales áreas de la personalidad: el área cognitiva, el área afectiva, el área de las relaciones interpersonales y el área de adaptación.
Y nos da indicadores e información de todas esas áreas, por lo tanto, eso nos permite después plasmarlo en un informe que me hable de estas 4 grandes áreas. ¿Qué entendemos entonces como la proyección? Este dinamismo psicológico por el cual uno atribuye las propias cualidades, sentimientos, actitudes y esfuerzos a objetos del medio, que puede ser persona, puede ser organismo, cosas o la mancha en sí, el test mismo, y ya sean aceptables o inaceptables para mí. ¿Cuál es la diferencia? Le pregunto a las que están presentes. ¿Cuál sería la diferencia entre la proyección, pensándolo como dinamismo psicológico, el acto que estamos haciendo con hacer un test proyectivo, por ejemplo, y la proyección como mecanismo de defensa? Que después viene en la diapo siguiente, por eso no se las quiero mostrar. Porque en los dos casos uno habla de proyección, ¿no es cierto? Y acá estamos hablando de un dinamismo que yo estoy proyectando, sentimientos, actitudes, miedo, todo lo estoy depositando fuera. Puede ser en una persona, puede ser en un objeto que me encanta, no sé, mi agenda roja, y la amo y la adoro y le estoy proyectando algún deseos, en ese caso afectos, a mi pareja, o en un test. A ver, ¿quién me está levantando la mano acá? Aranza, no sé, no alcancé a ver tu nombre. Dígame. No se te escucha. ¿Valentina se le puede dar audio o el audio de ella? Sí, tienen que solicitarlo. ¿Cuál es el nombre de la participante? Porque no levantó la manita. ¿Aranzazú? Ah, pues no, lo habló por el chat. Sí, Aranzazú parece, sí. Ya, ahí puede Aranzazú, ahí Hola, está, sí. activar el audio. Hola, ¿cómo estás? hola. Bien, muchas gracias. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál sería la diferencia entre proyección como dinamismo psicológico, que es esto de estar depositando afuera mis cualidades, mis sentimientos, mis pensamientos, como lo que hacemos con el test de Rorschach, o otro test proyectivo en general, que puede Ajá. ser la prueba gráfica, puede ser el TRO, el CAT, tenemos muchas pruebas proyectivas. Y la proyección como mecanismo de defensa. Yo creo que proyección de mecanismo de defensa, creo que se refiere a lo que proyectamos nosotros hacia las otras personas, podría ser. Es Es que como ambos se lo, proyecta afuera. pero es lo que, o sea, lo ¿Mm? que yo entiendo desde mí, que puedo estar equivocada, es lo que Ujú. uno como mecanismo de defensa, o también puede ser lo que proyectamos nosotros hacia las otras personas, Ya. como lo que nosotros queremos mostrar en base a nuestro mecanismo de defensa. Ya, está un poco rara tu respuesta, Un pero poco errada, sí, pero es lo que se me ya, ocurrió. ok. Francisca, gracias. Francisca Bravo, para que le des audio, por favor, ¿vale? De inmediato. Y después Tamara, a ver si ya ahí estamos por ahora, vamos viendo. Ya, ahí Francisca Bravo podía. Hola, ¿se escucha? Sí, Lo que yo entiendo como proyección en cuanto a mecanismo de defensa, em, puedo explicarlo como con un ejemplo porque sí. no sé cómo, por ejemplo, cuando a una persona le frustra mucho algo, pero eso como que se lo traspasa a otra persona, como ver esa misma frustración en otra persona, o cuando alguien se descarga en otra persona, en verdad quizás no es que estoy enojada con esa persona, sino que estoy proyectando como mi enojo en la otra persona. Eso Puede como ser más o menos. ya, sí. Sí, algo tiene que ver con O respecto. tenía otro ejemplo, pero se me olvidó. Así que eso. Ya, gracias. Vamos con Tamara. Y después le doy la respuesta yo. Tamara levantó la manito, ¿cierto? Sí. Sí. Ahí está. Hola, buenas noches. Hola, Tamara. Yo pienso que en el test proyectivo la proyección se refiere a cómo se revelan los aspectos internos inconscientes en la interpretación de los estímulos, mientras que en el mecanismo de defensa la proyección se refiere a cómo una persona atribuye sus propios pensamientos y sentimientos hacia otros. Son conceptos distintos, pero ambos involucran el uso de la palabra proyección. Ya.
Ok, gracias Tamara. Vamos a dejar los demás pendientes a Leslie y a Jael por ahora para poder avanzar. Tuvieron un poquito que ver las respuestas que me dijeron, están un poco confusas, pero se lo voy a tratar de explicar ahora de una manera más didáctica. Miren, a ver, proyección, sale acá proyección, hay dos conceptos grandes de proyección. Ya, primero me voy a ir a la derecha, acá, déjame acá poner el puntero. Aquí en este caso voy a partir con la proyección como proceso, que es el que estamos viendo nosotros, que es cuando se da frente a, por ejemplo, un test proyectivo. Se da la proyección como proceso, que es este dinamismo psicológico que yo les acabo de explicar. ¿Con qué tiene que ver este proceso? Se coloca en el objeto externo, que puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser un test, todo le atribuyo algo del yo a ese objeto y puede ser aceptable o inaceptable. ¿Ya? Sentimientos, impulsos y afectos. Y acá hay una imagen total de objeto, que voy a aplicarle ese concepto para que lo recuerden algunos. A diferencia de la proyección como mecanismo de defensa, donde yo pongo en el otro solamente lo inaceptable mío. Lo que digo del otro tiene que ver más conmigo que con el otro. Y acá hay una imagen parcial de objeto. Este concepto de acá de imagen total e imagen parcial viene de la teoría de Melanie Klein. ¿Se acuerdan de pecho bueno, pecho malo? Para que recuerden los que no lo recuerdan. Imagen, ¿a qué me refiero con imagen total? La imagen total es cuando la persona logra integrar fortalezas y debilidades del otro, y mías, por supuesto. Si lo que yo no veo en mí, lo que no hago conmigo no lo puedo hacer afuera. Entonces, como yo tengo una imagen total de objeto, yo integro fortalezas y debilidades mías y del otro. ¿Ya? En cambio, cuando tengo una imagen parcial de objeto, estoy escindida en bueno y malo y no soy capaz de integrarlo. O soy buena o soy mala. ¿Ya? Que es la imagen en la parte de la teoría de Melanie Klein, lo que hacíamos con el pecho bueno y pecho malo. Ya que acá la guagua, cuando tiene una imagen parcial de objeto, viéndome la teoría de Melanie Klein, planteaban, acuérdense que cuando la guagua está recién nacida, ve que por ejemplo, la guagua llora. La guagua llora y la mamá llega con el pecho, con la mamadera, con el alimento. Y entonces para la guagua, esa mamá es buena, porque me alimentó, me satisfizo mis necesidades. Y después yo llamo más rato, a la guagua vuelve a llamar un par de horas después, llora de nuevo y la mamá no está disponible porque está ocupada, porque no está. Y la guagua, entonces cuando llegue la madre, ya la guagua, dice Melanie Klein, como que la ataca, de alguna manera muestra su rabia, porque se da cuenta que esta mamá que viene ahora es mala. No es la misma de antes. Mi mamá o es buena o es otra mamá que es mala. No logro integrarla en un mismo objeto. Entonces, por eso tengo una imagen parcial, escindida. O es bueno o es malo. En cambio, después la guagua cuando crece, esta es la etapa esquizoparanoide de Melanie Klein, para que se acuerden. Después la guagua crece, después está hablando de 1 año y medio, y empieza la etapa depresiva, donde la guagua se da cuenta que la misma mamá que no me alimentó es la misma madre que sí me alimentaba. Por lo tanto, logro integrar lo bueno y lo malo en una persona, que es a donde todos debiéramos llegar. ¿Ok? Una estructura limítrofe, se queda con un objeto parcial. La estructura neurótica tiene un objeto total, porque puedo hablar de fortalezas y debilidades de ese objeto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la proyección como proceso? Yo estoy depositando lo bueno y lo malo mío en el test, o en mi pareja, en general en los objetos principalmente. En cambio, cuando uno tiene un mecanismo de defensa y lo utilizo como mecanismo de defensa, yo estoy solamente escindiéndome, entonces solamente pongo lo malo afuera. Por ejemplo, le digo a mi pareja, no soy yo el malo, eres tú. No soy yo la insegura, eres tú. Porque lo malo que no acepto de mí, lo tengo que sacar fuera mío. ¿Me siguen? Y lo pongo en el otro, como un modo de defenderme de la angustia. Acuérdense que los mecanismos de defensa son para defenderse de la angustia. En cambio, cuando yo tengo como proceso, que estoy proyectando cuando veo las nubes y le encuentro forma de algo, cuando veo el test y le encuentro forma de algo, cuando tiro un acto fallido, cuando elijo ponerme algo, una ropa distinta, estoy hablando de lo bueno, lo malo, lo aceptable y lo inaceptable. ¿Se entendió ahí? Para que me pongan dedito para arriba si se entendió. ¿Algunos que los puedo ver? Eso, súper, gracias.
Entonces, esa es la diferencia, se habla de proyección, pero como mecanismo o como proceso. El proceso es permanente, constante, proyecto todo, lo bueno, lo malo, y en las manchas me va a salir lo que yo deseo, lo que añoro, mi afecto, y también a lo que le temo. Pero cuando estoy utilizando el mecanismo de defensa, estoy defendiéndome de algo, por lo tanto estoy depositando afuera solo lo malo para yo quedarme con lo bueno, lo aceptable mío. Seguimos. Esa es una aclaración hablando un poco de la proyección, ¿no es cierto? Que tenemos que la base del test. El área donde se utiliza este test, bueno, mucho yo creo que algunos están en áreas clínicas, quizá educacionales, pero principalmente diría yo que el área clínica se utiliza para diagnóstico de personalidad y patologías de adolescente y adulto. En educación también se utiliza, principalmente para ámbitos más vocacionales, ¿ya? Y para entender el desarrollo de personalidad, quizá en qué vías va el niño, niña o adolescente. ¿Qué personalidad se estaría configurando? Luciano está levantando la mano. ¿Vale? Luciano está levantando la mano. Si no, te quejas las preguntas al final para no estar interrumpiendo a la Vale a cada rato. No, ningún problema, sí, ahí está habilitado ya. Luego, Sí, Luciano, te escucho. disculpe, tengo una pregunta. ¿En qué casos se recomendaría usar, por ejemplo, el test de Rorschach como test proyectivo en vez de, por ejemplo, el Zullinger? Ya, en lo laboral, a ver, es que si te vas a lo laboral, donde se utiliza el Zullinger, en general el Rorschach no fue diseñado para lo laboral, que estoy acá, ¿ya? Está pensado en aspectos más clínicos. Por una cosa más óptima, por una cosa de tiempo, porque además es largo, son 10 láminas, el Zullinger son 3, se utiliza más el Zullinger en selección, ¿ya? Sobre todo y el Rorschach se utiliza todavía para cargos complejos, ya el Zullinger es un test proyectivo que se utiliza en selección es más simple, más sencillo, más rápido, y por eso se aplica, pero sigue los mismos criterios de proyección, también hay un simbolismo de cada lámina detrás, también hay una forma que uno tabula y configura personalidad, pero está enfocado más en aspectos más diría yo, más conscientes que inconscientes, a diferencia del Rorschach. No sé si te respondo. Ok, sí, muchas Pero gracias. ojo con eso. Y viene lo que tú dices, en lo laboral, a ver, chiquillo, en este caso en lo laboral, siempre hay como ¿cómo se llama? Hay como un conflicto, porque hay gente, y hay psicólogos y consultoras y empresas que no les gusta hacerlo proyectivo. Si ustedes hablan con psicólogos organizacionales, muchos psicólogos organizacionales no les gustan los test proyectivos para selección, ¿ya? ¿Por qué? Porque se presta mucho para entrar en la personalidad de la persona que está postulando. Ya entonces de repente yo puedo, por ejemplo, como se me van a colar información clínica, que no debiera yo prejuzgar y seleccionar a una persona en base a algo clínico, excepto que sea grave, que sea un psicópata, por supuesto, pero por ejemplo, me salen temas de repente, posibles depresiones, me salen temas de homosexualidad, y que yo a lo mejor diga, tiene aspecto, estoy inventando, de homosexualidad, y yo tengo un tema, yo soy homofóbica, lo más probable es que no lo voy a dejar por eso, y no es por sus competencias laborales, ¿me siguen? Entonces, ahí la gente decide, a veces hay que saber usarlo muy bien en lo laboral para no dejarme seducir por información clínica, que se pueda prestar que a lo mejor esta persona le tiene miedo por un tema del padre y tiene un tema con la madre, entonces no lo voy a dejar por eso. No, me tengo que basar directamente en base a un perfil y que yo me rija y me limite a cumplir con el perfil. Porque si no voy a estar diagnosticando a toda la gente que entra, pues si finalmente todos cabemos en el DSM-5, de alguna manera todos podemos ser diagnosticados al DSM-5. Entonces, la parte ética ahí es como que algunos se dicen, no, lo proyectivo no, porque es largo, te dicen algunos, y porque se nos cuelan estas cosas más clínicas. Y otros hacen solo test, por ejemplo, entrevista o test por competencia, entrevista por competencia. Ahora, en mi parecer personal, yo que estaba también en selección, a mí me gusta usar ambas, porque el test de competencia, la entrevista por competencia, o lo que son escalas como contestada conscientemente, tipo 16PF que se usa, el MMPI, que son escalas que tú contestas si es bueno o malo, sí o no, de manera consciente, siento que hay una deseabilidad social que te filtra y no te hace pensar, te hace finalmente contestar lo que se desea socialmente, y no lo que realmente soy.
¿Me siguen? Entonces yo siempre, por ejemplo, hago a la persona bajo la lluvia, aplico algunas láminas del Rorschach, no voy a tabular un Rorschach completo, pero me interesan algunos simbolismos para ver cómo se mueve por ahí, hago algunas entrevistas por preguntas por competencia, y ahí veo la parte como consciente e inconsciente, entendiendo que lo inconsciente no lo podemos manipular. No puedo manipular eso, pues no sé si está bueno o malo lo que estoy diciendo, como estoy dibujando. Pero sí, si me dicen, ¿usted suele mentir? Voy a poner obviamente que no, pues estoy postulando un cargo. ¿Usted maneja bien su rabia? Sí. Voy a ponerlo de manera, ¿me siguen? Entonces, ahí es como complejo la manipulación, ahí está el tema. Me levantó la mano, alguien primero, no lo vi. ¿Quién fue? Aranzazú de nuevo, parece. ¿Sí? Sí, tengo una pequeña consulta. En lo Dígame. laboral, como mencionaste que no aplicabas todas las láminas, en sí, ¿cuáles son el criterio que tú utilizas para ver cuáles son las láminas que aplicas? Ya, yo me baso mucho en el perfil, pero en general, como algo mínimo, pensando en eh, algo mínimo pensando en el aspecto laboral, aplico la 1, que tiene que ver con la adaptación, cómo me Claro, adapto a situaciones nuevas. La 2, sí dejo como 3 fuera nomás, la verdad. La 2, que son su afecto más básico, cómo maneja la rabia, la parte más sexual, los impulsos. La 3, para ver si hay trabajo en equipo. Por ejemplo, según el perfil, si es que alguien me pide trabajo en equipo y cómo se relaciona con el mundo social. La 4, cómo se relaciona con la autoridad. De ahí me salto la parte de sexualidad, me la salto, la 5 también, y me voy después a los afectos sociales, la 8 y la 9, que tiene que ver con el ah, manejo de la angustia y la frustración. ya, Entonces me da perfecto. como aspectos claros de un poco que me sirve finalmente para el perfil. ¿Me siguen? Y acá por acá alguien decía, en cargos gerenciales generalmente se usa Rocha, estoy leyendo en jefatura, para temas más complejos, para ver de repente temas de liderazgo. Entonces son cargos que de repente requieren un poquito más como, no puedo solamente basarme en una entrevista por competencia que está muy a nivel consciente de la persona. Muchas Nayaret, gracias. de nada. Nayaret levantó la manito. Nayaret, ¿vale? Le das la... Ya está habilitado. Ya. Y ahí seguimos. Te escucho, Nayaret. Ay, ya, gracias profesora, es que no se había habilitado el audio. Bueno, mi pregunta es, ¿le aplicaría este test a un psicópata o a algún personaje, a alguna persona que tenga esta sintomatología? Claro, si se ocupa para sobre todo en el área forense. En el ámbito de peritaje, claro que se usa, para determinar posibles patologías graves, donde está la psicopatía principalmente, y para gente infractora, ¿sí? Cuando generalmente los peritajes piensan que en el área forense te piden este test para confirmar a veces si la persona incurrió en alguna infracción de ley, yo trabajé también en el tema de violencia intrafamiliar, para ver si ese agresor tiene un perfil de agresor o esta chica tiene un perfil de víctima, para dilucidar las medidas cautelares y todo lo que haya que hacer. Y dentro de eso te entra, cabe la psicopatía. Y hay indicadores de psicopatía claros en el Rothschild. De todas maneras. ¿Ya? ¿Te contesté? Nelson, seguimos y avanzamos, ¿ya? Dale, Nelson. Y después dejamos una instancia de preguntitas al final, en el último caso. María José, mi consulta es, ¿has aplicado estos test a los servidores públicos, por ejemplo, en general, a los servidores públicos? No voy a especificar diputados, senadores, jueces, no. No me ha tocado hacerlo, ¿ya? No me ha tocado aplicarlo, no. Me ha tocado otras profesiones, sí, otros, por supuesto, cargos importantes también, pero no a diputados, ni senadores, ni presidentes, tampoco no. Vale, gracias. De nada. Seguimos, Rodrigo, y después para que guardes tu pregunta por ahora, para que podamos regular bien el tiempo. Después de un espacio de preguntas sí o sí. Espérenme acá. Ay, se me quedó pegado esto. Ya. A ver,
porque sé que van a surgir después preguntas. Esta es una prueba que se sigue utilizando ampliamente el día de hoy, sobre todo en la clínica, lo que le explicaba, y cuenta con una fiabilidad de las puntuaciones que alcanzan normalmente valores elevados, sobre el 90% según distintas evaluaciones. Ya porque muchos dicen, pucha, la fiabilidad del Rorschach tiene una fiabilidad alta sobre el 90%. Ya hay formas distintas de evaluar la fiabilidad, por supuesto, y con esa finalidad también lo hizo Exner, este sistema comprensivo de irse a lo más cuantificable y tiene una forma mucho más medible para la fiabilidad principalmente. Ya, pero tiene una forma de calcular las ponderaciones y los indicadores de manera un poco distinta a lo que el modelo fenomenológico. Y ahí lo voy a explicar la diferencia. Entonces, ay, se me queda, perdón, chiquillo, que se me queda pegado. Acá. Por eso, algunas consideraciones que tenemos que tener claro el psicodiagnóstico. En este caso, y sobre todo pensando en el modelo fenomenológico, es sumamente que tenemos que estar pendientes de lo que ocurre a nivel transferencial y contratransferencial, ¿ya? Porque en el modelo fenomenológico pasa mucho, y hay formas también de pesquisar lo que se llama fenómenos especiales, de qué es lo que la persona me está transfiriendo en sesión, en la mancha, y eso me da información. Cualquiera y toda conducta o narrativa de una persona revela su personalidad individual. Todo es información. Chiquillos, desde que la persona se sienta, hasta que ustedes saben, cuando los que están en clínica, hasta que me mira, que llegó tarde, hasta que llegó, pucha, desaliñado ese día y otro día viene súper peinadito, bien, que se dio a la hora y ahora llegó atrasada, llegó despeinada, tú lo ves como descuidado. Me está hablando de algo. Todo es información. Que se me cruce de brazo y no me quiera hablar. Entonces, acá se le da mucha importancia también a la narrativa, ¿ya? Y todo el rato entendiendo que está proyectando el paciente. Por eso está el punto 3, que voy a volver después a la narrativa, que el punto 3 dice que hay una proyección permanente del paciente que no debe aislarse de quien observa dichas proyecciones. A ver, ¿qué pasa acá? Y esto es lo que enseño siempre en la universidad. El paciente siempre va a estar proyectando, ¿ya? Llegué tarde, un chiste, un comentario, una cara, una cruzada de brazos, que te gire la lámina, que no te la gire, que te haga comentarios que son los fenómenos especiales. Todo es proyección. Pero finalmente, esa proyección, que yo la detecte, también va a determinar, está determinando mi trabajo. Lo que yo veo en Juanito Pérez va a ser distinto a lo que vea a lo mejor la Pamela en Juanito Pérez. Lo que vea Pamela, Jocelyn, por ejemplo, está viendo algún nombre, porque ustedes van a detectar ciertas cosas que quizás yo no voy a detectar. ¿Y eso de qué depende? También de lo que me genera el paciente, de mi expertise, de lo que fui capaz de determinar en base a lo que yo estoy enganchando con el paciente o no. Por eso acá, en este modelo, es súper importante también que ustedes sean expertos en interrogar y en preguntar, en pesquisar en sus comentarios, en pesquisar las caras, en pesquisar que se demoró más, que tuvo una latencia más larga en una lámina que no en la otra. Todo eso es sumamente importante porque es información. Y si yo no sé interrogar a un paciente con respecto a la respuesta que me está dando, me estoy perdiendo información. ¿Ya? Si para mí el paciente me está proyectando algo que tiene que ver con su historia del padre alcohólico, qué sé yo, y para mí me genera un rechazo, eso va a ser información, porque yo voy a dejar de preguntar ahí. Como para mí es un tema, no le pregunté mejor por el papá, porque ya me dijo que era alcohólico, entonces dejé de preguntar. Y el yo dejar de preguntar, estoy también perdiendo una información que ese paciente me podría dar. En cambio, otro de ustedes quizá le va a interesar eso. ¿Me siguen? Entonces, por eso a eso me refiero, que no puedo separarlo de quién está observando esa proyección o quién está observando esa información. Porque uno van a enganchar en una cosa y otro de nosotros, de los 500 que estamos acá, van a enganchar en otras cosas. ¿Me siguen? La importancia de la... Entonces, todo es una ida y vuelta. El proceso de psicodiagnóstico requiere de varias sesiones, mínimo 2, así como máximo, digo yo, como mínimo 2, y unas máximas 5 o 6 sesiones, donde yo finalmente uno lo que va haciendo es contrastando hipótesis con la información que voy obteniendo y aplicando los test elegidos. Piense que un paciente llega con un motivo de consulta, yo digo ya, con este motivo de consulta entonces tengo que aplicarle este y este test, y hago una batería de test. Hago entrevista, una sesión de entrevista, otra sesión de aplicación de test, dependiendo de la cantidad de test que aplique, puedo tener 2 sesiones de test,
¿no es cierto? O 3, dependiendo, o 2 de entrevista y 2 de test, y después tengo que cerrar, pues, hacer un informe y hacer una devolución. ¿Ya? Por eso la etapa de devolución es súper clara y tiene que ser una etapa clara. Y muchos psicólogos, muchos colegas se saltan esa etapa. Como que no fuera importante y le dejan el informe casi con la secretaria. No, o se lo mando por correo. La devolución es una etapa importantísima en el proceso psicodiagnóstico. Piense que es un espacio donde yo estoy entregando información, tengo que calmar ansiedades, tengo que dar un feedback de las fortalezas, las debilidades, tengo que proponer y sugerir tratamientos. Entonces, yo cobro por una sesión de devolución. Por ejemplo, tienen que ustedes ponerlo en una etapa, yo le voy a dar el informe, pero yo me hago cargo, no es como ir a buscar un examen de sangre. A Integra Médica voy a buscar un examen de sangre, listo, y ahí está, retírelo. O lo bajo por el computador. No, acá quiero que me explique usted. Por eso, y de hecho, hasta con el examen de sangre, con el escáner, tengo que ir a un médico que me diga si tengo o no tengo cáncer. Po. ¿Qué significa que salen los leucocitos altos, esto hemoglobina baja? ¿Qué significa eso? ¿Qué hago con eso? ¿Tengo que ir a dieta? ¿Me tengo que tomar un remedio? ¿Tengo que hacer kinesiología? No sé. ¿Me siguen? Entonces, es lo mismo acá. Estamos trabajando con salud mental. Entonces, tengo que explicarle a la persona, mire, esto pasa, o lo que le está sucediendo es por tal motivo, tiene tales, estos son más o menos su screening, yo le sugiero que haga tal tratamiento, vaya a terapia o vaya a fármaco, y esto no se preocupe, haga una psicoeducación a muchas veces, sobre todo cuando trabajamos con adolescentes o con niños, hay que psicoeducar a los padres, derivarlo a otra parte, pero chiquillos, tómenselo como una etapa importantísima, y muchos se lo saltan. ¿Ya? Claro, ahora si me lo pide el tribunal, qué sé yo, ahí yo le mando el informe al juez, porque es el juez el que me lo está pidiendo. Pero si tengo un paciente, merece mi respuesta y mi devolución completa. ¿Ya? Y acá está lo que le explicaba yo un poquito antes, las variables que afectan una situación de evaluación. Y cómo se puede distorsionar una situación de evaluación para mejor o para peor. O sea, cómo puede afectar en ese sentido en ambos lados, positivo o negativamente me refiero. Necesito tener un buen encuadre. Ya sea el encuadre, ustedes saben que tiene que ver con todas las condiciones de la situación de evaluación. ¿Cuándo te voy a ver? ¿Cuántas sesiones van a hacer? ¿Qué días nos vamos a ver? ¿Cuánto duran las sesiones? ¿Cuánto te van a salir las sesiones? ¿En qué lugar nos vamos a ver todos los días acá? En la misma consulta vamos a cambiar y lo vamos a hacer online. O sea, ¿cuánto dura la sesión? Todo eso tenemos que dejarlo súper clarito. Porque a veces la gente viene o viene de repente para terapia o no sabe, no lo mandaron, y no sabe si tú le vas a aplicar test, si lo vas a evaluar, cuánto va a durar. Entonces, eso genera ansiedad. Entonces, es súper importante que el encuadre quede bien clarito. El rapport, el otro punto, el vínculo. ¿No es cierto? Rapport o vínculo, de un lenguaje más psicoanalítico nomás. El rapport es súper importante también, que tenemos que saber manejarlo. Ya, porque si no, si tengo un mal vínculo con el paciente, la prueba también, entendiendo esto, que todo es transferencial, que todo es proyección, la paciente puede estar de repente por miedo, por ansiedad, se bloquea, o te dice algo, no te dice la verdad, o ¿me entiendes? O sea, tranquilo, esto es una situación de evaluación, no hay respuesta buenas ni malas, no te preocupes, acá vamos a sacar un informe después donde yo te voy a explicar lo que tienes, y aparte el encuadre me sirve para tener un buen rapport, un buen vínculo. Pues si la persona está súper negadora, oposicionista, que me ha pasado también, te leen la lámina, casi como que no te explican bien, que habla un poco de él, por supuesto, toda esa información, pero también quizás se pudo haber dado mejor si el rapport hubiera sido más ideal, si el vínculo, sobre todo con adolescentes, con niños también. Entonces el rapport puede hacer que el niño se entregue más, se abra más a cierta temática o no, que te hable más de sí mismo o no. Entonces son cosas que tenemos que manejar, ¿ya? Variables del evaluador. ¿Qué variables tenemos que manejar nosotros? Las experiencias pasadas, la motivación, mi preparación con los distintos tests que aplicaré, mi marco teórico. Son cosas que yo tengo que manejar para saber si puedo aplicar el Rorschach. Y si no soy capaz de manejar el Rorschach porque no lo manejo, tendré que aplicar pruebas gráficas. Y si no, tendré que hacer entrevistas. O sea, ¿cuánta motivación yo tengo? ¿Qué pasa con mis experiencias pasadas que entonces a lo mejor me afectan para hablar de temas de alcoholismo? Hay gente que no puede trabajar con temas de abuso, con temas de vulneración de derechos, porque para mí hay un tema ahí.
Y eso tiene que ver con mi experiencia pasada, mi vida también. Y puede afectar para mal o para bien, me refiero. Si no puedo o soy capaz, tendré que derivar. Porque yo no trabajo con eso, lo siento. Me supera. No me puedo ver obligado a trabajar con, porque si no va a estar tergiversado el proceso. Voy a dejar de preguntar cosas, voy a preguntar otras que me voy a centrar más en esa. ¿Me siguen? El marco teórico. Si a lo mejor yo no tengo una base psicoanalítica que me permita analizar este test, no puedo aplicar Rorschach. Aplicaré otros tests, aplicaré escalas, aplicaré o simplemente no aplico psicodiagnóstico. Hay psicólogos que no aplican psicodiagnóstico. Y la variable del evaluado, que tiene que ver, por supuesto, con su ansiedad, con su motivación, con la escolaridad, con la personalidad, también tenemos que ver qué test es más adecuado para ese paciente. Ojo con eso, ¿ya? Porque no todos los test son adecuados para todas las personas. El test, el Rorschach genera mucha ansiedad. Entonces, a lo mejor una persona que tiene, por ejemplo, me pasó la otra vez que tenía que aplicar un Rorschach y un TRO a distancia, o sea, telemáticamente, la persona tenía problema de mutismo. No puedo hacerle un test de producción verbal, ¿me entienden? Una persona que tiene mutismo. Le tendría que hacer un dibujo. ¿Me siguen? Otra forma, pero tengo que también considerar la variable de la persona, pues. O si es muy básico, tiene muy concreto, no le puedo hacer a lo mejor pedirle respuestas muy, muy elaboradas porque no le da cognitivamente hablando. Ya entonces tenemos que considerar las cosas que nos afectan de la situación de evaluación y por supuesto la transferencia y contratransferencia, lo que le explicaba antes con las situaciones de alcoholismo, etc. ¿Estaba alguien preguntando cortito? A ver. No vi quién era. Se me fue. Ya, después lo dejan de última cosa para el final, chiquillos, para no demorar la presentación. Acá. A ver. ¿Qué ocurre hoy con esta prueba? Que siempre son los cuestionamientos que muchas veces pasan. Siendo una de las herramientas más efectivas para hacer diagnóstico, presenta un obstáculo en la actualidad. Que hoy, lo que pasa con Internet, muchas personas buscan en la web, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las respuestas más adecuadas? Por lo que es necesario explicar que una parte de la prueba tiene relación con las respuestas verbales y otro nivel se vincula con la forma en que la persona da la respuesta, lo que lo obliga al o al examinador a poseer experticia y una actualización constante. ¿Qué me refiero a esto? Y todos dicen, ay, pero el Rorschach uno lo busca en internet y busca la respuesta, ¿no es cierto? ¿No han escuchado eso? Yo creo, ¿no? Sí, Tamara dice que sí. Te estaba justo mirando, Tamara. Claro, ya, yo busco una parte y te van a decir, no vea sangre, tiene que ver un murciélago, no vea muertes, ya, te van a decir más o menos los contenidos. Pero son tantos indicadores que uno considera el Rorschach, que para sacar un porcentaje del D%, las globales por ciento, la persona no va a tener eso en la cabeza primero que todo. Y lo otro son las respuestas que tienen que ver con lo verbal, con cómo la persona se está moviendo en el test. Y eso depende mucho yo detectarlo, y son los fenómenos especiales. Por ejemplo, me va a decir, un paciente me va a decir que ya sabe que viene preparado, y si yo sé, incluso puedo cachar si el paciente viene preparado porque me lo dice, justo me da todas las populares, justo me da todo lo que se espera dar, y eso me hace ruido, ya, por un lado. Y por otro lado, además son los comentarios que me hace a través de la mancha. Porque, por ejemplo, distinto que me diga, uy, mire, veo acá, no sé, mire, un murciélago. Ya, por lo que es negro, tiene tanto, y lo veo en todo. Listo. Y otro me va a decir el murciélago igual, también lo vio en la web, en internet, pero me va a decir, uy, qué feo este. Ay, sí, como feo, me acuerda a Batman. Es un murciélago, lo veo en todo. Me dijo el mismo contenido, pero el comentario inicial me hizo una diferencia. El decir que es feo ya es un contenido más paranoide, tiene que ver con el fenómeno especial, de ciertos fenómenos especiales que tienen que ver con cómo la persona me da esa respuesta, con los comentarios que dice, si me gusta, que no me gusta, lo giro, me demoro, te pido ayuda, le digo al psicólogo, oye, estas láminas que están mal hechas, oye, usted me quiere pillar con esto, todo eso, chiquillos, se tabula. Y eso no sale en internet. ¿Me siguen? O que tengo una cara así, sí, o te la ve y te la gira y te la pasa, o hay gente que a mí me ha pasado que no te la toman, tiene la mancha encima del escritorio, y te dicen, veo esto, y yo le decía, ya, pero tómela, gírela, explíquemelo.
No, sí, ahí está, ahí lo veo. Y no te toca en la mancha. Todo eso es información. Y esas cosas no salen en internet. ¿Me siguen? Entonces, no es solo el contenido, para que la gente diga, ah, ya, total, ya lo vi. No, no importa. ¿Lo vio? Ok. Apliquémoslo, lo hago igual. Y se les va a filtrar por algún lado, se los aseguro, se les va a filtrar temas de personalidad y lo vamos a ver en otros aspectos que no son el contenido de lo que está viendo. ¿Cristóbal? ¿Me siguen, no es cierto? Veo a Fernanda, Tamara, dedito así para arriba, ya. ¿Vale? ¿Le da la palabra a Cristóbal, por favor? Sí, Sí, hola. Gracias. Muchas gracias. María José tenía una duda sobre lo que comentabas de, por ejemplo, girar las láminas. ¿Qué se podría decir de un paciente que, ya sea por, no sé, impulsos creativos o por un estilo propio, tiende a girar todas las láminas y encontrar tipo eh, respuestas alternativas? Ese tipo de cosas. ¿Qué se podría decir de eso? ¿O solamente está permitido que el paciente interprete las imágenes en la ubicación que se le da? No, puede girar la lámina, sí. Ahora, eso, qué bueno que tocaste este tema, porque ahora muchas veces con el tema telemático, y a veces incluso en consultoras que te hacen el test, te proyectan las manchas, te lo hacen grupales, o yo, si le proyecto la mancha a ustedes, la persona no la puede manipular, ahí estoy perdiendo información, porque la manipulación de la lámina me da información. Girar la lámina no es malo, siempre y cuando la persona no lo haga al tiro. Si me hace un giro instantáneo, que es un fenómeno especial que se llama así, pesco la lámina, la giro al tiro, eso es giro instantáneo, y eso me habla de oposicionismo. Pero si yo la veo un rato, la detengo, y después la veo, voy girando, la vuelvo a girar, ay, le va de un lado creativo, de darte otras miradas, otra perspectiva, no es malo, para nada. Va a depender la respuesta final que me la dé y cómo me la justifica. Pero si Comprendo. me la gira inmediatamente, eso habla de oposicionismo. Muchas gracias. De nada. ¿Y alguien más tenía una pregunta cortita, así para poner entre medio? La Nancy. Sí, oye, gracias. Ya, lo que pasa es que a mí, bueno, saludarte primero, María José, y darte gracias por este seminario. Quería comentarte que en una oportunidad, un psicodiagnóstico, las primeras veces que lo ocupé, el Rorschach, llegué con un paciente de la lámina 6 de la sexualidad y la paciente se puso a llorar, presentó una crisis de angustia, me dijo que no quería que le aplicara más la prueba, se fue y no volvió más, ¿ya? Entonces ahí yo, viendo como el Power anterior, que no todos son candidatos para aplicar este test, y eso va en nosotros poder ser un poquito más, tener ojo para ver qué personalidad pueden recibir porque Totalmente. claro, pues y fue un rechazo en las 6, o sea, ¿qué esperamos con una 9 o donde todas las emociones ahí afloran? Por ejemplo, claro. Entonces, después ahí, viendo un poco más sobre la usuaria, claro, podría haber tenido haber sido víctima de abuso, pero también había una personalidad limítrofe, ansiosa. Así que eso como que me marcó un poquito con este test porque fue complejo, porque la veo hasta el día de hoy por ahí y me mira con cara de... Se me traumó, claro. claro. Entonces esa es como al mismo tiempo una consulta. Claro, Te voy teniendo a más contestar ojo. al tiro, te voy a contestar eso que pasa, y y es verdad lo que tú dices. O sea, para hacer un test, de hecho, para hacer un psicodiagnóstico, la elección de las pruebas ya depende de ustedes. A menos que te la pida alguien puntualmente, hágale un Rorschach, que te lo mande el psiquiatra y todo. Pero si alguien viene con un psicodiagnóstico, yo tengo que tener un contexto para aplicar eso. Voy a hacer entrevistas, voy a tener una amnesis, y en base a eso yo decido, po. ¿Te fijas? Y ahí digo, ¿será más candidata para esta prueba? No, ¿sabes qué? Voy a partir con algo menos ansiógeno primero, o voy a tener más vínculo, voy a vincular un poquito más con él, después explicarle esto, y después se la aplico. O sea, todo eso hay que manejar. Por eso les decía yo que depende mucho de la expertise. Hay como variables mías y también variables del paciente que hay que considerar. El vínculo, el rapport, todo lo que les explicaba. Perdona, sigue. ¿Y algo más me iba a preguntar?
¿No, Nancy? Dylan, Es que entonces. Perdón. cuesta reactivar esto. Eso era, muchas gracias. Ok. ¿Y Dylan? Para seguir avanzando. Hola, sí, se escucha, ¿cierto? Sí. Bueno, de partida dar muchas gracias por el seminario y mi pregunta era, ¿qué sucede en el caso de que se encuentre un usuario, un paciente muy ansioso que da múltiples respuestas en un instante? Uno debería de tomar la primera respuesta que la persona nos dé o una respuesta definitiva que se sienta seguro con su respuesta. ¿Cómo sería en ese caso? A ver, hay psicólogos que tabulan y consideran todas las respuestas que el paciente te da. Ya si te da 8 respuestas por lámina, que es poco probable, o sea, es muy poco común, mejor dicho, las tendrías que tabular todas. Yo tabulo hasta 4. Si la persona fuera muy ansiosa, y si te da 1, te da 2, te da 3, la misma lámina, estamos hablando respuesta por lámina, 4, yo digo ya, suficiente. Y me da la quinta, yo le digo, suficiente, estamos bien. Porque más o menos lo que te va a dar después es un poco más de lo mismo. Y ya va a ser un protocolo elevado en número de respuestas. Pero tú tienes que tabular todo lo que te dé, no porque me la dio la primera, voy a tabular la primera y no la segunda. No, son respuestas que se complementan y tengo que considerarlas todas las que me dé por lámina. Yo tabulo hasta 4. Hay psicólogos que tabulan 5, 6 si sale o las que surjan. Pero no es que sea Ya. más importante que la otra, porque la dio en primer lugar o segundo lugar. No, Ya, muchas gracias. de nada. Ya, entonces, estamos hablando un poco del tema de hasta qué punto es fiable un poco esta cosa de Internet, ¿no es cierto? Como la prueba funciona porque, como todos sabemos, son manchas de tinta y son inestructuradas. Y como carecen de estructura, la persona no sabe lo que tiene que decir, qué es lo que es bueno, lo que no es bueno. Por eso la gente suele buscarlas también para hacer lo más bueno posible, lo más popularmente posible, que se habla de respuestas populares en el ROTS. Pero por lo tanto, si yo tengo expertise y me voy a dar cuenta cuando las respuestas son aprendidas, porque me las está recitando de una manera muy mecánica, y tengo la expertise adecuada, voy a ser capaz de distinguir eso. Y le voy a aplicar otro test que lo complemente. ¿Me siguen? Porque yo voy a estar atento a los comentarios, cuando alguien me lo está contestando de memoria, uno ya cacha, porque justo me da todas las populares. Y súper robóticamente. Y, ¿me entiende? Eso es una opción, que la reconozca yo, digo, de memoria, no me sirve el test, para mí lo estoy invalidando, lo complemento con otra prueba. Hago el TRO, hago otra prueba predictiva, etc. Y le digo, aparentemente tú conoces este test, se lo puedo confrontar si es necesario. ¿Me entienden? O hay gente, como les explicaba, se las puede saber igual, pero se les va a colar igual por otro lado los fenómenos especiales, los comentarios y todo lo transferencial que está poniendo ahí. Entonces también voy a poder salir y voy a llegar a diagnóstico igualmente. Existen ciertas percepciones comunes en torno a las figuras que representan las manchas. Al respecto, ¿hay interpretaciones aceptadas o rechazadas? Diversos estudios indican cuáles son las respuestas más frecuentes y por lo mismo la gente tiende a pensar que al buscarlas en la web dará con la manera correcta un poco de responder. Pero se ignora que más allá de la respuesta en sí, hay una serie de comportamientos no verbales, lo que le explicaba, y que no se pueden imitar, no se pueden copiar. Entonces, claro, están las aceptadas que son las populares. Yo lo que les decía yo, que hay un listado de respuestas populares. Y hay respuestas que como que no puedo decirlo, ¿me entienden? Como la sangre, veo una herida, veo algo muerto, ya. Pero lo otro no se puede imitar. Y si yo hago una buena entrevista y yo ya tengo un vínculo con la persona, me va a hacer un comentario igual inapropiado o que me complemente lo que me está diciendo a nivel de contenido, en la aplicación misma, en la manipulación. Y aspectos relevantes que tenemos que considerar, por lo tanto. El test de Rorschach consiste en una entrevista en profundidad, mediatizada por un instrumento, chiquillos, y que ayuda a dilucidar cuando una persona presenta o no algún tipo de patología mental. No es un test aislado. Yo siempre les digo a los estudiantes, yo no me paro en la plaza, el Paseo Humada a aplicar el Rorschach. Al que venga le voy aplicando el Rorschach. No, hay un contexto. No hay un instrumento, piensen que el test es una entrevista en profundidad que está mediatizado por un instrumento que me apoya la entrevista. Acá lo que manda es el contexto. Si la persona me dijo que ve una pintura, por ejemplo, veo un dibujo, una pintura de Van Gogh, o veo a lo mejor, me dice,
ve muchos órganos. Yo tengo que saber que a lo mejor esa persona era médico, o era artista, o era pintor. Entonces puedo entender por qué me está dando ciertas respuestas también, y la voy a insertar en un contexto. Y no lo voy a castigar diciendo, oh, esta persona me vio muchos órganos. ¿Me entiende? Ah, no, tiene que ver con su vida, tiene que ver con esta historia, o fue abusado lo que le pasó, que contaba Nancy, creo, si mal no recuerdo tu nombre, chuta, tiene un tema de abuso, entonces con razón se me bloqueó en esta lámina, con razón se puso más nerviosa en esta otra, y uno va hilando. Piensen que el instrumento es un instrumento que está al servicio de la entrevista y de la investigación. El instrumento en sí no me va a decir, no me va a permitir interpretar y va a dar una hipótesis, me da indicadores, y la hipótesis yo la construyo con la entrevista y con la investigación que yo vengo haciendo en 5 o 6 sesiones. ¿Me siguen? Tratándose del test de Rorschach, no se puede separar al clínico del instrumento, sobre todo en este modelo chiquillo fenomenológico. No puedo separarlo del instrumento porque tiene que ver, como le he explicado todo el rato, con cómo lo aplico, lo que yo soy capaz de ver, lo que soy capaz de detectar, etc. La carga cultural no tiene mucha incidencia porque la prueba está diseñada para que un ser humano de distinta edad y contexto sociocultural responda de una cierta manera. Pero culturalmente puede presentar ciertas variaciones, pero en una menor medida, ya que esta herramienta está pensada para que sea acultural y atemporal. O sea, no porque tenga una cultura, a lo mejor lo aplico a una gente del Medio Oriente, del Occidente, una cultura mapuche, etcétera, me van a contestar, va a ser más patológico o menos patológico. Lo va a contestar, tengo que considerar el contexto, ¿ya? Eso sí, la profesión, a qué se dedica, porque igual finalmente influye un poco en alguna respuesta, pero no está pensado para que, o sea, no se ve afectado porque una cultura va a responder mejor cosas que otras, porque va a depender de la personalidad que está poniendo en esa lámina. Las respuestas varían según los contextos de aplicación y el tiempo transcurrido. No se puede aplicar de nuevo antes de 6 meses a 1 año. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente, si yo estoy cursando una depresión, van a haber respuestas bastante más depresivas a que si no la estuviera cursando. Ya el Rorschach también es capaz de distinguir cuándo es una sintomatología más bien reactiva, algo más puntual, o cuándo es algo más estructural, que va a ser más independiente del contexto. Eso es importante que también que lo sepamos. Pero también la aplicación, no te puedo hacer un Rorschach ahora y hacértelo 2 meses después. Otro más. No, se sugiere que por lo menos pasen 6 meses a 1 año para volver a aplicar y que sea comparable, ¿me entiendo? Si no te va a salir un poco más de lo mismo, por un lado. Y por otro lado, va a variar también el contexto de aplicación. Si estoy pasando por justo me están entrevistando hoy día y estoy frente a una cesantía que llevo meses cesante, o mi mamá la tengo enferma en el hospital, qué sé yo, obviamente eso va a salir y me va a disparar los niveles de ansiedad. Entonces tengo que entender el contexto del paciente, a eso me refiero, que no es aislado del contexto de la entrevista y del clínico y del paciente en sí. ¿Ok? Se espera que haya un desarrollo evolutivo y variaciones en el modo de responder particular cuando se trata de niños, niñas y adultos. Así, hay que saber cuándo las respuestas fueron proporcionadas por un niño o niña adolescente. Por ejemplo, lo explico al tiro. Luego, sus resultados permiten hacer un diagnóstico de personalidad o hipótesis diagnósticas para continuar con el tratamiento. También se entiende, claro, que un niño, por ejemplo, o un adolescente, mejor dicho, por una cosa evolutiva, quizás va a tener más tendencia a lo mejor a la impulsividad. Va a tener tema de identidad más difuso. Va a tener algunos aspectos a lo mejor de más ansiedad, de que se disparen. Ya porque tiene que ver con un tema evolutivo de la etapa. Pero también se entiende que, si de la de un niño, claro, un adolescente va a estar mediatizado un poco por el desarrollo evolutivo y que después ya deberá establecerse, como estancarse un poco en la adultez. Siempre y cuando consideremos los contextos también de esa adultez. ¿Me entiendes? También hay temas que le van a estar pasando, etapas del ciclo vital importante, que también tenemos que considerar y puede hacer que vayan variando las respuestas. Con la experiencia, la prueba entrega indicadores circunstanciales de diagnóstico como cuadros clínicos del presente o situaciones por las cuales puede estar pasando el consultante y otros referentes a rasgos de personalidad. Por eso la importancia de esta prueba a nivel clínico, un poco lo que les explicaba. Hay temas que son más circunstanciales, más sintomáticos, y me da indicadores también estructurales. Entonces, si yo quiero tratar, por ejemplo, ver
Si esta estructura es limítrofe o neurótica o psicótica, lo puedo ver con ciertos indicadores. Si hay un tema más distímico como personalidad, como más depresivo como personalidad, también es distinto a una depresión más reactiva. También me lo puede discriminar. Si hay ideación suicida, también me lo puede discriminar. Entonces, por eso me da mucha información clínica, por eso la importancia de esta prueba. ¿Me siguen? A nivel clínico. Y resulta muy útil y enriquecedor poder complementar con otras pruebas proyectivas como el TRO o pruebas gráficas para evaluar los indicadores más reiterativos para seguir una línea de hipótesis. Yo siempre digo esto, que cuando uno hace una batería de test, generalmente uno lo usa mucho, sobre todo en peritaje y un psiquiatra a lo mejor te va a decir, hágame un diagnóstico de personalidad, ¿ya? Y ahí tú vas a aplicar el Joller-Rocha y vas a complementarlo con el TRO, que va más orientado a las partes más de vinculación de las relaciones, a las relaciones objetales, y además puedo aplicar una persona bajo la lluvia, un test de la familia, la figura humana. Entonces, chuta, me salió en la figura humana tema ansioso y de timidez. Además, en el Rocha también hay tema ansioso y depresivo. Y además en el TRO también me sale eso. Entonces, chuta, en varios test se me va reiterando cierta información. Y eso me permite ir como casándome con una hipótesis. Chuta, ya en verdad, en 3 pruebas distintas me siguen saliendo cada uno con su forma de evaluarlo y medirlo, por supuesto, pero finalmente los indicadores son como los mismos. Entonces me ayuda a tomar mejores decisiones a nivel clínico y mejores hipótesis. Por eso les sugiero siempre complementar más con más de un test. Jael, ¿te escuchamos? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, sí. Consulta, ¿este test es muy parecido en cuanto a los resultados con el test de la persona bajo la lluvia? ¿Pueden arrojar los mismos indicadores o parecidos? Te da información, por ejemplo, sí, te pueden dar indicadores similares, pero niveles de profundidad diferentes. Por ejemplo, ¿a qué me refiero a indicadores similares? Por ejemplo, yo comparo, pensando incluso en lo laboral, lo que les explicaba antes, yo comparo la lámina 9 con el test de la persona bajo la lluvia. ¿En qué sentido? Porque ambos me dan información de cómo maneja la frustración, cómo maneja los estresores. Y digo, mira, acá lo dibujo con paraguas, bien, se protege, por ejemplo, y además la lámina 9 me dio algo adaptativo, bien, entonces yo digo, ya, parece que frente a la frustración, a la angustia, esta persona tiene recursos. Y ahí puedo complementarlo. Pero el Rothschild en sí me da mucha más información que la persona bajo la lluvia no me lo va a dar. Y yo le voy a creer mucho más un test que tiene mucho más escenario o indicadores para hacer algo más sólido que lo que me da simplemente un dibujo. Entonces, claramente me va a dar cosas que puedo complementar, temas de inseguridad, de control de impulso, de manejo de la frustración, de temas de identidad, a lo mejor también de incluso de género, de sexual, de física, también me lo va a dar y puedo complementar información. De todas maneras, pero per se, así como instrumento solo, es mucho más sólido y consistente el Rothschild que la persona bajo la lluvia. Yo lo hago como complemento, hermano, para ver si es más reiterativo, qué cosas se repiten. Sí, mira acá de nuevo, y también me lo hizo chiquitito el dibujo, y acá también me habló de timidez, y aquí también me hizo fenómenos especiales de depresiva, y mire, justo hizo un dibujo depresivo también, y con sin la cara o la cara rayada, por ejemplo. Entonces ahí voy complementando. ¿Me siguen? Ok. ¿Puedo hacer otra pregunta? Dígame. El test de Rorschach, ¿podría dar indicadores de una persona que quizás tenga características de esquizofrenia? Sí, por supuesto. De todas maneras. Te habla de psicosis, ¿sí? Hay indicadores claros de psicosis a nivel cuantitativo, porque este modelo, lo bueno, este modelo que enseño yo tiene una parte más cuantitativa de fórmula, qué sé yo, y además lo fenomenológico, que son estos fenómenos especiales, estos comentarios que uno va haciendo, lo que les explicaba. Que también hay fenómenos especiales que son claramente del área cognitiva y el área afectiva también, que tiene que ver con un cuadro psicótico o orgánico. Un Alzheimer te puede salir de una persona que tiene una demencia, por ejemplo, o que tiene un cuadro orgánico. Acuérdense que el orgánico tiene que ver con una persona que tenía una demencia, un Alzheimer,
puede ser un accidente, que se golpeó una parte del cerebro y por todo lo orgánico tiene que ver con los cambios estructurales del cerebro. Alcoholismo, que va a salir también, por ejemplo. Entonces, hay ciertos indicadores que se apuntan a organicidad o que apuntan a psicosis. Y hay indicadores claros de esquizofrenia también, como per se. ¿Sí? Ok, muchas gracias. De nada. Entonces, ¿por qué la importancia del clínico o el evaluador en la aplicación? Un poco lo que hemos hablado todo el rato. Es fundamental, chiquillos, el rol del clínico y en la aplicación del test. Sobre todo en este modelo fenomenológico, al ser más cualitativo, se analiza el fenómeno mismo de la aplicación, y lo cual también le requiere una expertise distinta, ¿ya? En la interrogatorio y la interpretación, lo que me permite una adecuada interpretación de aspectos como, por ejemplo, la conducta del sujeto, lo que yo les decía, que me giro la lámina, que la miro con raro, que se demoró más en uno y en otro, que en otra lámina. Fenómenos especiales, porque me verbalizó y me dijo comentarios extraños. Si a mí me dice, por ejemplo, el paciente me dice, oye, esta lámina me acuerda cuando yo era chico, tenía un mismo cuadro en mi casa que se parece a esta lámina. Eso es un fenómeno especial. Ese comentario, que uno lo ve como súper inocente. Oiga, ¿usted qué piensa? ¿Estaré muy mal lo que estoy diciendo? Oye, yo veo un murciélago, ¿estaré muy mal? ¿Qué opina? Eso es otro fenómeno especial. Al tiro le doy la pregunta, vamos allá al espacio de preguntas para los que están levantando la manito. Entonces, ¡oye, qué feo! ¡Qué susto esta lámina, que está mal hecha! Está como, no sé, como rara esta lámina. Es otro fenómeno especial. El que me demore más en una lámina que en otra es otro fenómeno especial. Entonces, todo eso se considera. Los contenidos, que yo pueda ver, no sé, por una persona completa, a verla del torso hacia arriba, es distinto. Que usó o no usó el color, ¿qué característica de la mancha me hizo pensar en eso? Y las justificaciones que me da la respuesta. Es que yo veo un murciélago porque tiene 2 alas. Es distinto que me diga veo un murciélago porque es negro. Es distinto que me diga veo un murciélago porque es feo. ¿Me entiendes? O sea, toda la justificación que me da, y para eso tengo que saber preguntarlo yo. Porque a veces me dicen, y cuando lo enseño yo digo, por ejemplo, te dicen en la lámina 3, veo 2 personas tomando algo entre sus manos. Ya, y el psicólogo lo nota. 2 personas tomando algo, ya. Y después lo voy a tabular en mi casa, por ejemplo, y yo digo, ya, ¿y qué es lo que es ese algo? Yo, como experta, debo saber preguntarle, que no me sirve que me diga estoy levantando algo. ¿Ese algo es una bolsa? ¿Es una piedra? ¿Es una maleta? ¿Me entienden? Ese algo no me sirve cuando el paciente, porque muchos pacientes le van a responder cosas ambiguas. Veo como un animal, un mamífero. Ya un mamífero, pero un mamífero puede ser desde, no sé, pues un perro, un ratón, hasta un elefante. Y tengo que ver si está bien visto o no bien visto, yo le pongo ciertas clasificaciones y como unas notas que uno le pone categoría. Entonces, tengo que saber detectar esa posible duda que me va a quedar como media ambigua para poder tabularla después. ¿Me siguen? Entonces, todas esas cosas uno tiene que estar muy atento, por eso es muy importante la fenomenología del proceso, cómo me lo dice, lo que me dice, y saber, y que no me sirve que me diga, de repente me dicen, veo un monstruo, en la lámina 4, que es típica. Ya, pero ese monstruo es más animaloide o humanoide. ¿Cómo lo voy a tabular? ¿Como un H entre paréntesis, una entre paréntesis después? Que son formas de tabularlo, ahí tendrían que aprenderlo. Entonces, esas cosas son importantes preguntar. Y eso no les va a salir en el internet. ¿Me siguen? O sea, ¿cómo, entienden? Y creo que por aquí está, ¿ven? ¿Ya me queda? Eso, chicos. Traté de ser lo más concisa para, dentro de lo que puedo y lo que pude, para que puedan tener espacios de preguntas. Ahora, ¿se entendió a grandes rasgos lo que les quise mostrar? La importancia de la expertise, la importancia de que no se nos escapen cosas, información y todo. Porque acá sobre todo eso es lo que lo hace expertos, chiquillos. Y tomarlo como serio, como un proceso ético, con inicio, con contexto, con fin, con un cierre y con una devolución. Porque la persona de verdad se está yendo con un escáner de mi parte mental. ¿Y qué tengo? ¿Tengo cáncer o tengo esquizofrenia? O sea, explíqueme. ¿Me siguen? Ya, vale, nos vamos a las preguntas para que pueda ver el sorteo.
Vamos a hacer un espacio de preguntas y ahí por el orden que yo puedo ir viendo en la pantalla, les voy a ir dando la opción para que puedan desmutearse. Partimos con Rodrigo. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, Buenas noches. buenas noches. Te Mire, veo, te ¿sabe qué? dígame. Ajá, bien. Le hice un par de preguntas. Mire. Lo primero que le voy a preguntar, en la aplicación del Rocha, el evaluado tendería a ver distintas cosas en distintos momentos de su vida. ¿Y a qué me refiero con esta pregunta? Además de que a la vez podrían haber ciertos rasgos de personalidad en la persona que sean de forma permanente. Y eso Claro, hace que... ¿Mm? ¿Cómo a eso me refiero como con la pregunta? Hay unos rasgos que, claro, pueden ser distintos, o al ver distintas cosas en distintos momentos, puede ser, esa va, digamos, la pregunta de base, pero a la vez igual, como una pregunta, una subpregunta de esto, es saber si hay personas que, como le decía yo, tenían, digamos, ciertos rasgos de personalidad que son como propios. exacto, te van a salir, si tú lo vuelves a aplicar después de un año, te van a salir las que son cosas más propias que dices tú como estructurales, se te van a repetir. Y lo que estás, del momento, lo del contexto, te va a arrojar un síntoma que ahora estuvo y después 6 meses después, un año después no va a estar. Pero es Mm, capaz de discriminar eso, sí. ah, claro. ¿Y le podía hacer una consulta más? Dígame, cortito para que todo Sí, alcance. sí. Bueno, ¿en qué situación usted como aplicadora del test de Rocha, en qué situación usted priorizaría aplicar el test de Rocha en vez de otro test de personalidad que sea de menor complejidad? Dependiendo mucho el objetivo de la aplicación, para eso depende del motivo de consulta, siempre. El motivo de consulta, chiquillos, es la brújula para yo decidir qué voy a aplicar. Mm, Si me están pidiendo, hágame un análisis de personalidad, el Rochard es el más completo, desde mi expertise y de lo que a mí me gusta. Ya de lo que yo sé y un poco también aplicador de Rochard, pues dices tú. Si me van a claro. decir, califica, a ver, cómo maneja solamente la frustración, por ejemplo, me va a servir que sea la persona bajo la lluvia. Mm, claro. Porque eso mide más cómo se mide el sujeto frente al estrés. ¿Entiendes? Perfecto. Pero no voy a hacer un diagnóstico con el test en ningún caso. Una prueba gráfica solo me va a servir para un diagnóstico de personalidad. Sí, un Rochard. Perfecto. Gracias. De nada. Seguimos. Seguimos con Felipe. Hola, profe, buenas noches. Hola. Dígame. Mi pregunta es con respecto al índice de realidad que aparece en el Rocha, que puede interpretarse como psicosis o puede interpretarse como daño orgánico, o puede ser una persona que también esté presentando un fenómeno especial de la confabulación o la combinación confabulatoria. Eh, ¿cómo usted, cómo usted diferenciaría que es una persona psicótica o que es solamente un daño orgánico o que, o que simplemente nos está mintiendo? Que te va a salir por otro lado, porque a ver, para poder medir psicosis, por ejemplo, o si una persona tiene una estructura psicótica, no me basta solamente con el índice de realidad. El índice de realidad es uno de los indicadores que me ayudaría para determinar eso. Pero lo tengo que cruzar con fenómenos especiales psicóticos, tendría que tener obviamente un examen alterado, va a tener mecanismos de defensa de bajo nivel, y tengo que ver un conjunto. No es solamente el indicador que me arroje el diagnóstico. Van a haber cosas que se te van a ir repitiendo, mira, salió un fenómeno especial aquí y acá, que son psicóticos, además un índice de realidad bajo, además mecanismo de defensa de bajo nivel, y además te fijas tiene identidad no integrada, objetos parciales y no totales, por ejemplo. Entonces sí, me voy por ese lado. Pero el índice de realidad per se solito no me sirve como para determinar solo eso, el diagnóstico. ¿Sí? ¿Te respondí? Sí, profe, sí, muchas gracias. Ok. Seguimos. Con Esther. Pongo su camarita para poder verlo, chiquillos, porfa. Hola. Quería saber, como desde la visión constructivista, ¿cómo lo aplica usted? ¿Cómo va a ver? ¿Cómo la visión Como constructivista? desde su conocimiento constructivista. Tú me estás hablando, ya te conozco yo. Sí. Soy una mía, quería que no veo, pero el nombre ya por todo te caché. Oye, es que mira, a ver, me pasa a mí, yo soy constructivista para una forma de trabajar y de concebir la realidad, ¿ya? Que acá no todos me conocen, pero en ese sentido, yo soy constructivista como formación.
pero el psicodiagnóstico se los da a ustedes, nos da una base más psicoanalítica, ¿no es cierto? Como que qué es lo que es diagnóstico, si está bueno o malo, si es normal o anormal según DSM-5. Entonces yo lo utilizo cuando me lo piden para diagnósticos. Ya, para un diagnóstico me dicen, pucha, necesito saber si esta persona la puedo medicar, necesito saber si esta persona por peritaje califica, a lo mejor fue agresor o no. Los indicadores me lo dan. Ahora, que yo vaya a trabajar desde el psicoanálisis y desde el modelo realista con esa persona, no lo hago. Yo voy a trabajar, si voy a trabajar con esa persona y voy a intervenir psicológicamente, haciendo una terapia pensando en eso, lo hago desde un limítrofe, por ejemplo. Me salió estructura limítrofe, ¿ya? Entonces, tengo un limítrofe 1, limítrofe 2, digámoslo así, o el paranoide 1, el paranoide 2. Desde el constructivismo voy a ver igual cómo construyó esa realidad esa persona, o cuál es la narrativa del limítrofe 1 versus el limítrofe 2. Igual me metería en eso para trabajar terapéuticamente con ellos. Entendiendo que el marco más o menos al que me muevo, ya esta persona tiene cierta estructura, más o menos se maneja de la realidad más bien dependiente, quizás va a ser más bien impulsivo, ese como que me da el marco. Pero adentro yo no dejo, ya pierdo un poco, dejo el psicoanálisis de lado, pierdo el diagnóstico y trabajo desde esa realidad. Así que voy a hacer terapia. Ojo, esto pensándolo en diagnóstico y para cosas puntuales, para fármacos, todo el Rothschild es verdad, ¿me entiendes? Sagrado. No sé si me expliqué, Esther. Sí, súper. Muchas gracias. De nada, querida. Seguimos con Juan. Hola, buenas noches. Hola, Han. ¿Qué tal? Sí, mire, quisiera hacer las siguientes consultas, dado que me conecté un poco desfasado, pero alcancé a captar que este test, obviamente, se plantea como de distintos modelos, por lo que alcancé como a notar. Y según entiendo, no sé si está bien elaborada la pregunta, el de Exner es como un modelo a lo mejor más actualizado, como más práctico, tal vez como de interpretar, ¿podrá ser o yo estoy equivocado? Eso le quería preguntar. El modelo de Exner, yo no soy experta en Exner, es un modelo más actual que surgió como una forma que les explicaba, como de tratar de llegar a acuerdos y poder estandarizar un poco los modelos anteriores, y es mucho más cuantitativo. Pero Ya. también tenemos esta exigencia, de hecho yo después les puedo compartir, después yo en el curso lo comparto, la diferencia un poco entre lo Exner y fenomenológico, son como epistemología un poco distintas y para la forma de aplicarlo, ¿me siguen? Pero, por ejemplo, Exner te exige un mínimo de respuesta, el fenomenológico no. Por ejemplo, en el Exner te dice, si tú no ves nada en una respuesta, en una lámina, te dice y te fuerza que tienes que tratar de ver algo, y si no, casi queda inválido. Nosotros no. Si no lo ve, es un fracaso la lámina, y lo considero como un fenómeno especial fracaso. El Exner te pide un mínimo de respuesta, nosotros no. ¿Me entiendes? Te pide porque es más estandarizable, como más estadístico. Entonces, es una información distinta, va a llegar a lo mismo, todos los caminos llegan a Roma, va a llegar igual a diagnóstico, pero la forma de aplicación y el instrumento y la expertise que tú necesitas es distinta. Es más Ya, numérico. vale. Lo otro que le iba a preguntar desde lo clínico, porque mencionó que en lo organizacional se utilizan, y hay como ciertas láminas que buscan como pesquisar lo que ustedes están a lo mejor como buscando, que se llama como screening. Desde lo clínico, sí o sí tienen que aplicar las 10 láminas, o se puede hacer también como este screening, como le dicen, seleccionar ciertas láminas. ¿Cómo funciona ahí? Desde lo clínico también yo lo he hecho, pero con una finalidad de ver ciertos aspectos profundos. A ver, no voy a poder calcular todos los indicadores, no voy a poder hacer un informe de Rorschach porque necesito para los indicadores, necesito el total de la respuesta y sacar porcentaje con todas las láminas. Pero puedo ver solo lo fenomenológico de cada lámina, principalmente el simbolismo y los fenómenos especiales. Entonces me interesa ver, por ejemplo, cómo se manejó la lámina 1, se midió la popular, cómo se relacionó con el simbolismo y qué fenómeno especial me da. Eso es como un poco la información que saco. Entonces, lo complemento con la figura bajo la lluvia, o lo complemento con la dibujo del árbol. Entonces, ya, ver algunas cosas lo puedo ver así como algunos aspectos. Pero me da principalmente, eso me lo da lo fenomenológico, no lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Entonces se puede como seleccionar ciertas láminas. No es necesario que se apliquen como las 10 en su totalidad. Pero no puedo hacer un informe con eso. Ya, no puedo ir a un perfecto. diagnóstico completo con eso. Simbolismo y fenomenológico, como dijo usted, es como lo que alcancé como a notar acá. Simbolismo popular, respuesta popular, simbolismo y los fenómenos especiales. Y un mecanismo de defensa que te pueda surgir, porque uno puede detectar mecanismo de defensa según la respuesta que te da. Vale. Muy amable, muchas gracias. Seguimos con Katia.
Hola, ¿se escucha? Sí, hola, Katia. Hola, profesora, muchas gracias por la información. Lo que pasa es que yo aplico el Rorschach con el sistema comprensivo de Exner. Entonces quería saber si uno, en este curso que se va a brindar, puede hacer la aplicación desde el Exner y luego complementarlo con el sistema fenomenológico o son otro tipo de aplicación e interpretación. ¿Se puede hacer un complemento? Esa es mi pregunta. Mira, tú de hecho me podrías contestar una cosa. No sé si Exner usa los mismos fenómenos especiales de pasar el agua. ¿Usa fenómenos especiales o no? Ahí me pillaron. Entiendo que no. No. Entonces lo que podrías complementarlo, porque son otras formas de tabular, son otras letras, ¿no es cierto? Son otros porcentajes, otra forma de calcular. Eso sí, no te confundirías más a lo mejor. Pero sí puedes complementarlo con la parte fenomenológica, que son principalmente los mecanismos de defensa, fenómeno especial y líneas temáticas. Estas cosas de cómo girar, de todos los comentarios, pues podrías tener el comparativo, el complemento, pero no tratando de complementar las fórmulas, la parte cuanti, que nosotros también tenemos una parte cuanti, pero las fórmulas son distintas. Ya, ok, vale, muchas gracias. De nada. Seguimos con María José Morales. Buenas noches, profesora Tocaya. Sí. Muchas gracias por su presentación, me pareció muy amable. Yo soy estudiante de psicología y bueno, me llama mucho la atención el Rorschach. Nos enseñaron el modelo Excel y claro, es un poco demasiado cuantitativo y deja de lado todo esto de los fenómenos especiales que yo había leído por ahí, pero ahora me quedó mucho más claro. Cuando se hace la comparativa, que me imagino que hay estudios al respecto, usted hizo que todos los caminos llegan a Roma, pero es bien parecido lo que arroja en cuanto a la adaptación del sujeto, a sus mecanismos de defensa. ¿Es parecido cuando se ha hecho alguna comparación entre dos personas que aplican el test con diferentes métodos? Es que, mira, yo no manejo Exner, entonces no sé de qué manera, ¿me entiendes? Cómo pesquisan fenómenos especiales, que aparentemente entiendo que no lo hacen, mecanismo de defensa, no sé si lo hacen, pero te van a llegar a indicadores concretos de nivel control de impulso, el pensamiento que predomina, o a nivel, si predomina un pensamiento más abstracto, si un pensamiento más práctico, más concreto, más posicionista, o sea, te va a llegar de una forma más cuantitativa, pero no sé, por ejemplo, si detecta un mecanismo de defensa, porque como no manejo ese modelo, sé un poco lo genérico y un poco cómo trabaja, pero no me he metido a ver si, como los dos listados de indicadores, así a ver si son comparativamente iguales y miden lo mismo, no lo sé. Ya, muchas gracias. De nada, querida. Vamos a continuar con 3 personas más, que eran las que estaban en la lista de espera para después hacer el sorteo, así que sigue Ya. Matías. Hola, buenas noches. No sé si se Hola. escucha. Sí. Bueno, mi pregunta no va tan enfocada como a lo clínico. Mi duda era como este test te da estos resultados que pueden ser como tanto como los puntos bajos y también puede dar como capacidades altas dentro de la persona. O sea, como... ¿Con fortaleza y debilidades, dices tú? Exacto, sí. Sí, Mi claro. pregunta era como si de repente esto se puede utilizar como complemento en, no sé, como competencia dentro de, por ejemplo, un ámbito laboral. Si yo puedo sacar de estos resultados unas competencias para buscar como trabajo o cosas así. Exacto, para eso sí, yo siempre les sugiero que cuando lo hablamos en el ámbito laboral, que lo veíamos, no sé, a lo mejor no te conectaste en ese parte, cuando estaba hablando de eso, siempre se sugiere tener un perfil de cargo. Y entonces yo voy a decir, por ejemplo, para este perfil de cargo, un cargo un gerente, necesita que tenga liderazgo, que tenga capacidad de pensamiento abstracto, que tenga capacidad de control de impulso, manejo de equipo. Entonces, cuando yo tengo, por así decirlo, el perfil de cargo con las competencias que yo estoy buscando, puedo verla a través del Rorschach. Entonces ahí me va a permitir ver si tiene la G% elevada o la tiene baja. Entonces, no, la tiene baja, entonces pasa a ser una debilidad. No pasa a ser una fortaleza para ese cargo. Claro, no, pero no si estaba en ya. ese lapso de la clase. Mi pregunta va enfocada si, por ejemplo, yo como paciente o como psicólogo le aplico este test a una persona y ¿Ya? me arroja capacidades altas en cierto, no sé, pues tiene capacidad de liderazgo, tiene trabajo en equipo,
Entonces, mi pregunta es si eso, por ejemplo, mi paciente lo podría agregar como a su currículum, por decirlo, es decir, tiene aplicación de Rorschach y arroja liderazgo, arroja trabajo en equipo. ¿Se podría hacer algo como eso? ¿O es como...? Es que la verdad, sí, o sea, se supone que si te está, a ver, a mí me pasa, si te está arrojando que tiene buen liderazgo, por así decirlo, es creativa, ella también tiene que sentirse creativa para poder ponerle un currículum. Claro. Debería ser coherente lo que tú estás midiendo, lo que a ti te está arrojando con lo que ella es, porque finalmente en el currículum uno pone lo que yo soy, las competencias que yo he desarrollado en mi vida. Que eso que se me respalde con un test, maravilloso, pero también tiene que a ver si tú estás midiendo lo que ella te está diciendo que está sintiendo, ¿me sigues? Para considerar una fortaleza. ¿Te lo va a fortalecer? Sí. ¿Te lo va a reafirmar? Sí, entonces póngalo. Pero Ok. finalmente uno pone ahí lo que tú sientes que tiene, lo que tú has desarrollado en tu vida laboral también y de experiencia laboral. Claro, es que yo he visto currículum que vienen como, por ejemplo, con otro tipo de test que, claro, te dan como tus fortalezas y debilidades, y los ponen como en el currículum, entonces como... Sí, con un análisis vocacional, ahí está, ahí cuando Claro. hablamos de lo vocacional te puede salir un poco, te puede decir, claro, mira, tú tienes esto, entonces en una conversación, ¿tú sientes que tienes así esto? Sí, siento que las puedo desarrollar ya, ok, pongámoslo, como una forma de tomar conciencia y quizás algunas cosas, pero como un análisis más vocacional y te puede servir quizás para lo laboral, desde ese punto de vista como lo planteas. Eso era mi pregunta, muchas gracias. Súper, de nada. Seguimos con Dayana. Hola. Hola, Diana. Consulta. ¿Se puede utilizar el test de Rorschach en los personas en el espectro autista? Depende, diría yo, el nivel de autismo. Ya. Pues si tiene un TEA a lo mejor de buen nivel y todo, pensando que la persona te va a comprender, te va a entender, y que depende de lo que estoy buscando también. ¿Qué estoy buscando para eso? Estoy buscando a lo Ya. mejor porque puede ser una persona TEA y puede estar cursando una depresión. Y más allá de que sea TEA o no, quiero ver si tiene un diagnóstico de depresión. O si califica o no para un cargo, ponte tú. Da lo mismo que sea TEA. No para, Ya. no para diagnosticar TEA. Para eso hay otras No, pruebas no, no. específicas. Claro. Pero de poder Ya. aplicárselo va a depender que la persona obviamente no esté con mucha crisis de ansiedad, que te entienda bien, para con qué fin se lo estoy aplicando, ¿sí? Habría por Ya, muchas gracias. De nada. ¿Y falta una persona, creo? Sí, vamos con la última persona, Tiare. Hola, buenas noches. Hola, Tiare. Mire, la pregunta que le quiero hacer igual va en base como a lo personal, como para igual poder entenderlo un poco más claro. Primero es que si una persona que trabaja en medicina general puede diagnosticar en el test de Roche cómo es mi personalidad, cómo es mi forma de ser, o esos tipos test de personalidad que le hacen a uno. Por ejemplo, a mí me diagnosticaron que yo tenía un trastorno de personalidad, pero fue una Ya. charla que habrá durado 15 minutos, entonces no sé si eso es válido como para confirmar realmente si es así. Eso como que quiero saber. ¿Y quién hizo ese diagnóstico? ¿Quién te lo hizo? No me lo hizo ni una psicóloga ni psiquiatra, fue como una persona, medicina Salud. general. Claro. No, yo no confiaría en eso. O sea, si menos en 15 minutos. Ya, o sea, Claro. eso requiere, de hecho, hasta los psiquiatras, que a veces ya con ciertas preguntas más o menos apuntan a los aspectos más estructurales o trastornos, saben más o menos dónde preguntar. Aún así, tienen dudas muchas veces y te piden un psicólogo que te aplique un psicodiagnóstico. Y por ejemplo, en una mutualidad que trabajo también, me mandan psiquiatras que están, gente con tratamiento, que están con licencia, que tienen trastorno o estructura de personalidad determinada, te dicen, por favor, necesito que me haga un Rorschach y un TRO para saber exactamente, porque está confuso de repente, y ellos simplemente con una entrevista clínica no llegas a lo más inconsciente. Hay otras cosas que son más evidentes. Tú podrías decir, me tinca que va por ahí, pero cerciorémonos con un informe, con un certificado, o sea, con una aplicación de un test que apunte a eso y que me dé luces para ver si estoy en lo correcto o no. Pero en 15 minutos es una irresponsabilidad para mí enorme. Claro, yo igual eso tenía como esa duda en verdad, porque no creo que vaya más allá de... Yo creo que usted explicó algo de que habían test que se hacían
6 meses, un año, para ver en realidad cómo es, para confirmar como un diagnóstico en realidad, como más Exacto. certero. Exacto, o para repetirte un test, ¿te fijas? Pero necesito una batería de pruebas, necesito entrevistas, que pase con los expertos en el área, que te apliquen, a veces se basan en los tests que tú tienes y un respaldo, un informe que tú necesitas para poder hacer un buen diagnóstico. O sea, no es así como ya listo un examen de sangre y te arroja el tiro. No, para nada. Por eso implica un contexto y son 3, 4, 5 sesiones para eso, ¿te fijas? Y hacer un análisis en profundidad. De todas Claro. maneras. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Queremos agradecer entonces la participación de cada uno de ustedes en este seminario, como también obviamente agradecer a María José Correa por su excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Y si es que quieren comentar algo también respecto a eso en el chat, para ya, como le comentaba, pasar a lo que es el sorteo, si la profesora quiere estar presente o no. Vale, yo solo te quiero interrumpir, perdón, aprovechando una pregunta ahí. El test, el curso que yo voy a impartir, no se requiere conocimientos previos en el test. Así que el que sepa Rorschach 0, la idea es que salgan sabiendo hacer Rorschach. Hay otro curso que hago que más en profundización y se requiere base. Este es precisamente para la gente que no sabe nada, que por ahí preguntaron para partir como Rorschach desde cero, que por ahí preguntaron. Ya, así que para tener esa aclaración, no se requiere como que si no manejo nada no lo puedo hacer. No, puedes hacerlo.